Una jornada definitivamente inusual, una jornada donde se vieron actos de violencia en las calles de Santo Domingo y también en otras ciudades de la República Dominicana. Nosotros tenemos acá en el estudio de NCDN a nuestra compañera Yarilis Calcaño, porque definitivamente la situación que se presentó hoy afuera de la Procuraduría General de la República, una situación en la que se vieron involucrados diputados de la República, también manifestantes, representantes del Movimiento Verde, miembros de la Policía Nacional. Es bueno que la veamos en su justa dimensión. Ella estuvo allí desde muy temprano. Yarilis, gracias por compartir con nosotros esta hora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sabemos que hay muchas cosas y muchas partes interesadas en contar la historia, cada quien desde su versión, pero desde la óptica de la veracidad, de la objetividad y por supuesto con el profesionalismo que te destaca. Queremos que nos cuentes exactamente qué fue lo que ocurrió. Mira, Catherine, muy buenas noches. Gracias por recibirme a esta hora de la noche aquí en Enfoque Final. La verdad es que momentos de tensión se vivieron hoy en la Procuraduría General de la República. Fue una situación que jamás nos imaginamos que se crearía con la llegada de legisladores que fueron a solidarizarse con la situación que vivían el grupo de jóvenes activistas que planeaban llevar allí un campamento para esperar por respuestas, sobre todo con relación al caso Odebrecht. Pero te invito a que veamos primero la historia que preparamos con todo lo que ocurrió más temprano para que luego analicemos un poquito más la situación a profundidad. Con bombazos fueron dispersados los congresistas cuando intentaron penetrar a la sede de la Procuraduría para pedir explicaciones de las razones por las cuales se le impidió a las organizaciones sociales montar su campamento. Sin importar que se tratara de representantes del Poder Legislativo, fueron reprimidos de la misma forma que los activistas de las organizaciones populares. Eso no se había visto aquí. Eso es un abuso de poder y vamos a actuar. Es un asunto dirigido por el gobierno, un asunto dirigido por el PLD y quienes atropellan al pueblo, quienes han secuestrado las instituciones, quienes violentan el derecho de expresión y difusión del pensamiento y protestas pacíficas como esta. Porque ¿en qué afecta la colocación de una carpa frente a la Procuraduría General de la República? ¿En qué afecta, señores? En nada. Y es que los efectivos policiales no solo imposibilitaron la instalación del campamento, sino que además utilizaron todo tipo de métodos para apresar a los manifestantes, incluyendo shocks eléctricos. Y esa Policía Nacional, por orden de Danilo Medina, el presidente, nos agrede, nos golpea, apresa compañeros, hurta nuestros equipos y así quiere que le sigamos llamando un presidente respetuoso. Nosotros protestamos ante este atropello. Porque nosotros nos negamos a creer que el coronel Tapia va a desarrollar esta acción represiva como la que ha hecho hoy sin recibir una orden política. La reacción del bloque opositor fue inmediata. Además de condenar los hechos de violencia, anunciaron acciones concretas. Hoy queremos anunciar que estamos reuniendo los elementos constitutivos y que estamos designando como oposición una comisión de diputados juristas que se encarguen de indagar más y recoger los elementos para presentar una querella formal por esta agresión. Deploraron además que la presidenta de la Cámara de Diputados no se pronunciara al respecto y que, muy por el contrario, continuara con el desarrollo de la sesión de este martes. Bueno, como vieron en esta historia, lo que ocurrió fue bastante desagradable, sobre todo porque fue una situación de caos. Donde los agentes policiales pues actuaron de una manera bastante represiva. En la propia historia se escucha el uso de un taser, que es, Catherine, un instrumento que sirve para descargar una energía eléctrica sobre los cuerpos de los manifestantes. De hecho, los legisladores decían que es ilegal el uso de este dispositivo, pero para tener una idea de lo que pasó durante todo el transcurso de la mañana,
Vamos a comenzar por comentar que estos jóvenes llegaron bien temprano con la intención de plantar allí el campamento con unas carpas. Desde que llegaron ya el dispositivo policial estaba desplegado en toda la zona. Así que cuando llegó el camión que traía la carpa para la instalación del campamento, este camión fue incautado y llevado hasta el destacamento más cercano, lo que provocó, por supuesto, la indignación de los manifestantes que decían que ya habían comunicado previamente tanto a Interior y Policía como al Ayuntamiento de que esta manifestación se llevaría a cabo frente a la Procuraduría. Entonces... Sí. Yaril, yo quiero preguntarte, porque uno de los argumentos que utilizan, no voy a decir quienes justifican de alguna manera lo que ocurrió allí, sino que han salido al frente, por supuesto, desde el gobierno nacional, es que, entre otras cosas, los manifestantes obstaculizarían el tránsito, en todo caso generarían incomodidad en un área que por demás es sede de instituciones importantísimas del Estado Dominicano. Tú que estuviste allí, ¿dónde se iba a colocar la carpa? Y también si tú viste en algún momento una acción violenta por parte de los manifestantes que allí se encontraban, ¿representaban algún tipo de peligro para la ciudadanía o para los agentes de la uniformada? Mira, la verdad es que desde mi punto de vista estos jóvenes no representaban ningún peligro, porque para empezar estaban ubicados en un área verde bastante distante de la parte frontal de la Procuraduría General de la República. De hecho, allí permanecieron a pesar de que no pudieron instalar la carpa y decían que la protesta continuaba aún al aire libre. Entonces eran alrededor de 50 agentes policiales y los manifestantes apenas unos 10. Entonces esto es de decir que la policía podía tener el control perfectamente de cualquier situación que se generara allí, porque de hecho no eran muchos ellos. Entonces se quedaron allí, permanecieron allí, no se permitió la instalación de la carpa, pero un poco más adelante llegó otro de los jóvenes perteneciente a estas organizaciones sociales que llegó con un bulto. Aparentemente en este bulto la sospecha de la policía es que traía una carpa para poder montarla, dado que la primera fue incautada en el camión, como bien contaba. Entonces esta fue la situación que comenzó a generar el caos, porque los jóvenes impidieron que le quitaran el bulto y la policía, los agentes tenían instrucciones precisas de no permitir que en esa área se montara ninguna carpa y por ende que se generara una situación allí y que el campamento se estableciera. Yarilis, el caso de los diputados, que es inmediatamente posterior. Ellos dicen que ellos estaban en la sesión, que vieron por las redes sociales lo que estaba ocurriendo y que decidieron un grupo trasladarse a la Procuraduría. En primera instancia, cuando los diputados llegan allí, ¿qué es lo que ocurre? Porque hay algunos videos que lo que muestran es la acción, por ejemplo, del diputado Pedro Botello, que intenta sacar con fuerza la valla que en todo caso separaba a los uniformados de los manifestantes. Así es, mira, los legisladores llegaron con el interés de conocer la situación que se había generado, porque estando en la sesión de la Cámara de Diputados se enteraron vía redes sociales de lo que ocurría allí. De hecho, también se le informó por las redes sociales de que los policías estaban utilizando el taser para hacer descargas eléctricas contra los manifestantes. Entonces, la comisión estaba encabezada por el diputado Pedro Botello, también por Fidel Santana y Fidelio Despradel. Ambos llegaron en buena lid, de hecho acompañado con otros legisladores del Partido Revolucionario Moderno. Cuestionaron al coronel Tapia, quien tenía a su cargo los agentes que estaban en la zona, y le preguntaron por qué el accionar, por qué la represión, que quién le había dado estas instrucciones, y agotaron la vía del diálogo. Es entonces cuando el coronel les remite a la Dirección de Comunicación de la Policía Nacional para que reciban mayor información, es decir, que no le pudo explicar por qué la situación de caos que se había generado allí. Los legisladores, recuerdo que en ese momento el diputado Fidel Santana le pide a los legisladores ingresar a la Procuraduría para pedir explicación entonces allí a alguien que sea superior al coronel de por qué se había generado todo eso y quién había dado la instrucción, y tener mayor información de lo que ocurría. Te reitero, todo en muy buena lid. Los diputados agotaron la vía del diálogo. Sin embargo, cuando se acercan para entrar a la Procuraduría, estaban las vallas metálicas y se le impidió el acceso. Ellos cuestionaron a los agentes de por qué se le impedía entrar a un edificio que es público, que alberga no solo a la Suprema Corte de Justicia, sino también a la Procuraduría, oficinas públicas.
Entonces, evidentemente el diputado Pedro Botello se molestó y fue el primero en agarrar las vallas, intentar quitarlas. Claro. Y bueno, ahí se produjo todo lo que han visto en sus videos, pero esto luego de agotar la vía del diálogo e indignarse porque se les impidió la entrada a la Procuraduría General de la República. Bueno, Yarilis, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado esta noche para conocer los detalles que no necesariamente nos da tiempo de relatar, y que no necesariamente le da tiempo a ustedes, los reporteros, los que están allí en la calle, cerquita, bien pegaditos de la información, en una historia. Gracias, te repito, y te felicito tanto a ti como a todo el equipo de NSDN que estuvieron cubriendo desde muy temprano esa situación allí en la Procuraduría General de la República. Que tengas buenas noches, amiga. Cómo no, muchas gracias.